en el corazón de la quietud, donde el mundo todavía era un susurro y la forma un simple pensamiento, existía el lago primordial. Sus aguas, de una claridad insondable, no reflejaban el cielo o la tierra, porque aún no existían. Solo reflejaban la esencia de la creación misma, la danza silenciosa de la luz y la sombra que un día se convertiría en todo lo que es. Sobre este lago, en un tiempo que no tenía ni principio ni fin, dos seres se inclinaron. Eran los dioses primordiales, Izanagi e Izanami, los que un día darían forma a las islas de Japón, a los cielos y a las almas de todos los seres. Pero en este momento, antes de su gran labor, solo eran un eco de ser, una brisa suave sobre la superficie del agua. Izanagi, el macho, era un patrón de luz. Su ser brillaba con la promesa del sol, la fuerza de las montañas y la claridad de los ríos. Era la voluntad de existir, la energía que empuja hacia adelante. Izanami, la hembra, era un patrón de sombra. Su esencia era tan profunda como la tierra, tan nutritiva como la noche y tan serena como el descanso. Era la sabiduría del reposo, el lugar donde todas las cosas encuentran su origen y su fin. Cuando se inclinaron sobre el lago primordial, sus seres se disolvieron y se manifestaron en el agua. El reflejo de Izanagi no era una imagen fija, sino un juego de luces doradas que se movían con una cadencia suave, como el aliento de un bebé dormido. El reflejo de Izanami era un baile de sombras plateadas, tan suaves como el terciopelo de las alas de una mariposa nocturna. Estos reflejos no se tocaban, pero se entrelazaban. Se movían el uno hacia el otro y luego se alejaban, en un vaivén eterno que creaba nuevos patrones de luz y sombra. A veces las luces de Izanagi se demoraban en los rincones del lago, formando pequeños remolinos brillantes que parecían estrellas caídas. En esos momentos, la sombra de Izanami se extendía, envolviéndolos con su calma, asegurando que la luz no fuera demasiado intensa, que tuviera su espacio para respirar. Y a veces, las sombras de Izanami se volvían más densas, como nubes de tinta que se disuelven en agua clara. La luz de Izanagi se curvaba a su alrededor, creando bordes suaves y luminosos, como el resplandor de una luna detrás de un velo. Era una danza de dar y recibir, de manifestar y contener. Un pequeño ser observaba esta danza. Se llamaba Kenji, un espíritu de un bambú que aún no había crecido. Todavía era solo un pensamiento, una semilla de ser, flotando en la orilla del lago. Él no tenía ojos para ver, pero sentía la danza en la fibra misma de su esencia. Sentía la energía de Izanagi y la calma de Izanami. Kenji se sentía atraído por la luz, por la promesa de la vida y el crecimiento. Quería extenderse hacia arriba, hacia el cielo, pero cada vez que se sentía impaciente, una suave ola de la sombra de Izanami lo acariciaba, recordándole la belleza de la quietud. Le enseñaba que el crecimiento no es solo un acto de empujar hacia arriba, sino también un acto de enraizar, de sumergirse en la profunda calma que precede a toda forma. Los reflejos bailaban sin cesar. Los patrones de luz y sombra se convertían en filigranas etéreas, en espirales que recordaban conchas marinas y en ondulaciones que parecían suaves telas. Kenji se perdía en la observación, su pequeña esencia vibrando en armonía con cada movimiento. Sentía cómo su propia existencia era un pequeño reflejo de esa danza, la luz que lo impulsaba a crecer y la sombra que lo invitaba a descansar. El tiempo no tenía significado en este lugar. La danza de los reflejos podía durar un segundo o una eternidad. Para Kenji, se sentía como una respiración lenta y profunda. Inspiraba la luz, exhalaba la sombra.
En un momento, el reflejo de Izanagi se hizo más pronunciado. Las hebras doradas se extendieron como los hilos de una araña de seda, formando lo que Kenji sintió que era el primer pensamiento de una montaña. Era una forma abstracta, pero sentía su solidez, su altura, su peso. La sombra de Izanami respondió a esa forma. Se acumuló en la base de la montaña de luz, dándole una base firme, un lugar donde descansar. Era como si la sombra estuviera susurrando: «Aquí estás a salvo. Puedes ser grande y fuerte, y yo te sostendré». La luz de Izanagi se expandió, y la sombra de Izanami la envolvió. De esa interacción nació la primera flor de loto, que no tenía pétalos, sino solo la promesa de ellos, un contorno de luz y sombra en el agua. Kenji observaba, maravillado. Sentía que cada nueva forma que se creaba en el reflejo era un eco de lo que sería el mundo. Los reflejos bailaban, y nacían hilos de agua que serpentearían por valles aún por crear. Nacían manchas de color que algún día serían el follaje de los árboles. Todo era un susurro, un indicio, una idea en el reflejo del lago primordial. Una noche, un suave aleteo rompió la quietud. Era un pequeño ser de luz, una luciérnaga de los sueños, que volaba sin rumbo. La luciérnaga se posó sobre la superficie del lago. En lugar de romper el reflejo, se unió a él. Su luz, que era solo una chispa en la inmensidad, se entrelazó con las hebras doradas de Izanagi y las sombras plateadas de Izanami. La pequeña luciérnaga parecía entender la danza. Kenji, el espíritu de bambú, se sintió fascinado. La luciérnaga se movía con una gracia que era a la vez deliberada y espontánea. No tenía un plan, solo fluía con la corriente de la danza de los reflejos. En un momento, la luciérnaga nadó hacia una sombra densa de Izanami y se sumergió en ella. Por un instante, la pequeña luz desapareció. Kenji sintió un escalofrío. Se había perdido. Pero luego, la luciérnaga reapareció, no como una simple chispa, sino como una constelación de diminutas luces que bailaban juntas. La sombra de Izanami la había nutrido. Le había dado la posibilidad de multiplicarse, de volverse más de lo que era. Kenji entendió entonces. La sombra no era el final de la luz. Era el lugar donde la luz se fortalecía y se preparaba para brillar más intensamente. Y luego la luciérnaga se sumergió en un reflejo de Izanagi. La luz de Izanagi la recibió, pero en lugar de hacerla más grande, la hizo más clara. Cada una de las diminutas luces de la luciérnaga se volvió más definida, más nítida, como pequeñas joyas de un collar invisible. La luz de Izanagi la había refinado, le había dado forma. Kenji se sintió completo. Había comprendido el ciclo. La luz de Izanagi impulsaba a la luciérnaga a crecer y a brillar. La sombra de Izanami le daba la paz y el espacio para ser. Kenji se dio cuenta de que su propia existencia como espíritu de bambú era lo mismo. La luz lo invitaría a crecer hacia el cielo, pero la sombra de la tierra lo nutriría en su interior. La luciérnaga, habiendo completado su viaje, se elevó de la superficie del lago y se perdió en el espacio que aún no era el cielo. Pero su esencia, su pequeña lección, se quedó con Kenji. Se sentía profundamente reconfortado. Ya no tenía prisa por crecer. Sabía que su tiempo llegaría y que cuando lo hiciera, crecería fuerte y recto, porque sería el resultado de esa danza de luz y sombra que había presenciado. El lago, con su superficie de espejo, continuaba con su baile. La luz de Izanagi se encontró con la sombra de Izanami en un punto, y el reflejo se detuvo. Por un instante, solo hubo calma. No había movimiento, no había forma, solo una existencia perfecta y serena. Kenji sintió que era el momento del sueño, la promesa de la creación.
la interconexión de todo y la profunda calma del origen lo envolvieron. Y en ese instante, en el centro de la quietud, una pequeña semilla se hundió lentamente hasta el fondo del lago. No era la semilla de Kenji, sino una nueva, que algún día crecería hacia la superficie. La danza de los reflejos continuaría, siempre enseñando su lección, siempre inspirando a los que supieran escuchar. Kenji, el espíritu de bambú, se acunó en la quietud. Su existencia ahora tenía un significado más profundo. Sabía que la luz y la sombra, la acción y la quietud, la vida y el descanso, eran solo dos partes de un mismo baile. Su corazón de bambú, aún por formar, se llenó de una paz que trascendía el tiempo. El sueño se acercaba, suave y acogedor, como las aguas del lago primordial. Y en ese sueño, él bailaría con los reflejos de Izanagi e Izanami, sabiendo que era parte de la misma creación, el mismo susurro, la misma calma.